Hoy quiero llevarte a un viaje que pocos se atreven a hacer. No es un viaje al pasado, sino a las páginas vivas de la Biblia, libros que no solo se leen, sino que hablan, despiertan, confrontan y transforman. Cada uno guarda un mensaje directo para ti, pero muy pocos lo han descubierto. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves tu propósito, tus luchas y tu destino. La Biblia es un conjunto de 66 libros inspirados por Dios que sirven de guía para la vida de todo creyente. Esos libros fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de cerca de 1500 años, pero todos cuentan la misma historia y tienen el mismo mensaje. Esto es así debido a que el verdadero autor de la Biblia es Dios. Antiguo Testamento, ¿de qué trata cada libro? Génesis, habla sobre la creación del mundo, el pecado y sus consecuencias, y el pacto de Dios con Abraham. Éxodo, relata cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y lo guió hacia la tierra prometida. Levítico, especie de manual con las leyes de Dios para su pueblo. Números, contiene censos y leyes de Dios para su pueblo además de relatos sobre la rebelión del pueblo. Deuteronomio, recordatorio de la ley y de la importancia de obedecer a Dios. Josué, narra la historia de Josué como líder y la entrada del pueblo a la tierra prometida. Jueces, relata la vida del pueblo bajo el liderazgo de los jueces y el efecto de las decisiones que ellos tomaron. Ruth, narra la historia de Ruth, historia de amor, de fidelidad y de redención. 1 Samuel, cuenta la vida del profeta Samuel, el último juez, y de Saúl y David, los primeros reyes. 2 Samuel, se enfoca en el reinado de David y en la importancia de obedecer a Dios. 1 Reyes, habla sobre el reinado de Salomón y la división del reino. 2 Reyes, relata la historia del reino dividido, Israel y Judá. 1 Crónicas, recuento de la historia del pueblo y del reinado de David con énfasis en las genealogías. 2 Crónicas, narra el reinado de Salomón y de otros reyes, y las consecuencias de la decadencia espiritual. Esdras, relato del final del exilio en Babilonia y el regreso del pueblo de Israel. Nehemías, habla sobre la perseverancia de Nehemías al animar al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén. Esther, historia de la hermosa joven judía, Esther, y de cómo salvó a su pueblo de la exterminación. Job, narra los sufrimientos que pasó Job, un hombre justo y temeroso de Dios. Los Salmos, colección de cánticos, oraciones y poemas de alabanza y adoración a Dios. Los Proverbios, libro con instrucciones morales y consejos que enfatizan el vivir con sabiduría. Eclesiastés, habla sobre la vanidad y la búsqueda del significado de la vida. Cantares, libro dedicado al tema del amor en toda su expresión. Isaías, contiene las profecías de Isaías y enfatiza que la salvación viene solo por parte de Dios. Jeremías, relata cómo Dios llamó a Jeremías y el llamado de Dios al pueblo para que se arrepintiera. Lamentaciones, contiene una serie de lamentos por la decadencia espiritual de Judá y la destrucción de Jerusalén. Ezequiel, el libro habla del llamado y ministerio de Ezequiel, pero sobre todo, enfatiza la soberanía de Dios. Daniel, narra la vida de Daniel y de sus 3 amigos en el exilio y destaca el reinado de Dios sobre todo. Oseas, la relación de Oseas con su esposa infiel sirve para mostrar el amor y la fidelidad de Dios ante su pueblo infiel. Joel, advertencia sobre el juicio de Dios y llamados al arrepentimiento como nación. Amós, anuncia el juicio de Dios contra la corrupción y contra la vida pecaminosa. Abdías, advierte del castigo que Dios traería sobre Edom. Jonás, relato del llamado misionero que Jonás recibió para ir a Nínive y su lucha contra ese llamado. Miqueas, habla del juicio que Dios traería sobre el pueblo rebelde e idólatra y la restauración que le seguiría. Nahum, anuncia la caída de los asirios y la ruina total de Nínive. Habacuc, diálogo entre el profeta Habacuc y Dios sobre los misterios de Dios y su justicia. Sofonías, anuncio del juicio de Dios sobre las naciones y de la venida del día del Señor. Ageo, exhortación a la reconstrucción del templo y reclamos debido a la desobediencia. Zacarías, llamado al pueblo a despertar espiritualmente y a comenzar a reconstruir el templo. Malaquías, expresa el amor y la fidelidad de Dios hacia Israel, su pueblo infiel, y anuncia la venida del día del Señor. Nuevo Testamento, ¿de qué trata cada libro? Mateo, relata la vida de Jesús, el Mesías prometido. Marcos, relato de la vida de Jesús, el siervo rey, y sus sufrimientos. Lucas, narra la vida de Jesús y lo presenta como el Salvador de todos, judíos, griegos y gentiles. Juan, presenta a Jesús, el Verbo hecho carne a través del cual recibimos la vida eterna. Hechos de los Apóstoles, detalles sobre el nacimiento y la expansión de la Iglesia. Romanos, enfatiza la salvación y la justificación para todos por medio de la fe en Jesucristo. 1 Corintios, habla sobre cómo debe ser la conducta del cristiano y la importancia de la santidad. 2 Corintios,
Pablo expresa alegría por el resultado de su primera carta e insta a los corintios a permanecer en la verdad. Gálatas, destaca la justificación por medio de la fe en Cristo y la gracia de Dios. Efesios, habla sobre la importancia de la unidad en la Iglesia y la salvación por la fe en Jesús. Filipenses, recalca la importancia de la gratitud, el gozo, y presenta a Jesús como ejemplo de humildad. Colosenses, exhortación contra la herejía. Presenta a Cristo como el único digno de adoración. 1 Tesalonicenses, habla sobre la esperanza de la segunda venida de Cristo y la persecución. 2 Tesalonicenses, expresa la importancia de permanecer firmes en la fe en medio de la persecución y habla sobre la segunda venida de Cristo. 1 Timoteo, consejos de Pablo a Timoteo. Advertencias contra el legalismo y los falsos maestros. 2 Timoteo, habla sobre la importancia de perseverar en la fe en medio de la persecución. Tito, instrucciones de Pablo a Tito sobre la conducta de los líderes en la iglesia y las cualidades del buen líder. Filemón, petición de Pablo a Filemón sobre Onésimo. Pablo enfatiza la igualdad entre los hermanos en la fe. Hebreos, habla sobre la preeminencia de Cristo y la importancia de la fe en Jesús. Santiago, recalca que la fe debe mostrarse. Habla sobre el poder de la lengua y la sabiduría. 1 Pedro, carta sobre el ánimo y la fortaleza en la fe en medio de la persecución. 2 Pedro, advertencia sobre los falsos maestros en la iglesia y un llamado a perseverar en la fe. 1 Juan, avisa contra los falsos maestros y enfatiza la importancia de obedecer a Dios. 2 Juan, expone la herejía y los falsos maestros en la iglesia y exhorta a crecer en discernimiento. 3 Juan, habla sobre la hospitalidad y el servicio cristiano. Judas, advierte contra la inmoralidad, los falsos maestros y el libertinaje. Apocalipsis, contiene la revelación del fin de los tiempos. Orden de los libros de la Biblia. Los libros de la Biblia están agrupados según su género, libros históricos, cartas apostólicas, etc. Las dos secciones principales en las que se divide la Biblia son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La realidad es que los dos testamentos se relacionan entre sí. El Antiguo Testamento, que contiene 39 libros y se conoce entre los judíos como el Tanakh, narra el origen de la humanidad y su historia antes de que Jesús naciera. En el Antiguo Testamento encontramos profecías específicas respecto al pueblo de Israel y a Jesús. Los libros del Antiguo Testamento se clasifican en 4 grupos: el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio; los libros históricos, de Josué a Esther; los libros de sabiduría y poesía, de Job a Cantar de los Cantares; y los libros proféticos, de Isaías a Malaquías. El Nuevo Testamento, 27 libros, comienza con el nacimiento de Jesús. Habla sobre el cumplimiento de algunas de las profecías del Antiguo Testamento, el nacimiento de la Iglesia y termina con profecías sobre el fin de los tiempos. El Nuevo Testamento se divide en 4 secciones: los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan; el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas, de Romanos a Judas, y un libro profético sobre el fin de los tiempos, Apocalipsis. Génesis. Primer libro del Pentateuco. Tema principal. La palabra Génesis significa principio o comienzo, y ese es el tema del primer libro del Antiguo Testamento. En él se narra el principio de toda la creación y de la humanidad, de la relación de Dios con todo lo creado y el de la separación del hombre con Dios debido al pecado. Otros temas relevantes: la eternidad de Dios y su infinito poder, el pecado y sus consecuencias, la separación que causa entre el ser humano y Dios, y los pasos que Dios tomó para restablecer su amistad con la humanidad y redimirla. En el libro se ve la forma en la que el pecado afectó también la relación de los seres humanos unos con otros, la historia de Sodoma y Gomorra, el gran amor de Dios por toda la humanidad, y en específico, por su pueblo escogido, el pacto de Dios con los israelitas y la historia de ese pueblo. Éxodo. Segundo libro del Pentateuco. Tema principal: la opresión del pueblo de Israel en Egipto, su liberación y su salida o éxodo hacia la tierra prometida. Otros temas relevantes: el gran poder de Dios sobre la naturaleza, sobre los gobernantes, sobre la historia y sobre toda la humanidad; los 10 mandamientos, otras leyes y legislaciones. La importancia de la disciplina y la obediencia a Dios. El contraste entre provisión fiel y constante de Dios al pueblo de Israel y la inclinación humana a quejarse y murmurar. La santidad y el celo de Dios. Levítico. Tercer libro del Pentateuco. Tema principal: las leyes y regulaciones para la adoración y la alabanza en el tabernáculo, además de otras leyes para el diario vivir que los israelitas debían obedecer. Otros temas relevantes: la santidad de Dios y la necesidad de santidad o limpieza del hombre para poder acercarse a él; fiestas anuales que debían celebrar: la Pascua, la fiesta de las semanas,
la de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, bendiciones para los que obedezcan los mandamientos de Dios y maldiciones para los que los ignoren. Números. Cuarto libro del Pentateuco. Tema principal: los censos del pueblo mientras se preparaba para la travesía hacia Canaán. Los censos facilitarían la asignación de tareas y la organización de la defensa ante los enemigos. Otros temas relevantes. Las graves consecuencias de la rebelión y la falta de fe. En el caso del pueblo de Israel, estas afectaron a toda una generación que vagó por el desierto durante 40 años y no logró entrar a la tierra prometida. La intensa guerra espiritual en el corazón del hombre que le lleva a olvidar o ignorar las bendiciones recibidas de Dios, el gran poder de Dios, su provisión y cuidado para aquellos que le obedecen y actúan con lealtad. Deuteronomio. Quinto libro del Pentateuco. Tema principal: en este libro se repite la ley. Se presenta una copia de esta como recordatorio para la nueva generación, el pueblo que finalmente entraba a la tierra prometida. Otros temas relevantes. La importancia de recordar la ley, el pacto, la historia del pueblo, todas las maravillas que Dios había hecho por ellos y las consecuencias de sus pecados, la libertad de elección que Dios nos da junto con las bendiciones para la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. El libro presenta una colección de sermones o exhortaciones de Moisés al pueblo y un recuento de los momentos finales de la vida de Moisés. Josué. Libro histórico. Autor y cuándo lo escribió. Aunque el libro no lo dice, parece ser que el mismo Josué escribió una buena parte de este. Hubo al menos una persona más que escribió los relatos sobre la muerte de Josué y algunos datos posteriores. Se piensa que la fecha de su escritura fue entre el año 1400 y el 1370 a.C. Tema principal: el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, en las batallas para la conquista de Canaán. Otros temas relevantes. El éxito que trae la obediencia al plan divino, la importancia de un buen liderazgo, de líderes que escuchan a Dios y siguen su dirección, la guerra, tanto la física como la espiritual. Jueces. Libro histórico. Autor y cuándo lo escribió, no se conoce su autor, pero tradicionalmente se le atribuye su autoría al profeta Samuel. Se piensa que el libro fue escrito alrededor del año 1025 a.C. Tema principal: la vida y la personalidad de los jueces, dirigentes del pueblo de Israel. Otros temas relevantes. Las consecuencias del pecado, la idolatría, la guerra y las invasiones, el corazón paternal de Dios. Él permite las consecuencias de nuestro pecado, pero siempre está dispuesto a perdonarnos y a ayudarnos a restaurar nuestra relación con Él. La inconstancia del pueblo y su deslealtad a Dios una y otra vez. Ruth. Libro histórico. Autor y cuándo lo escribió. La tradición dice que fue el profeta Samuel. No se sabe la fecha exacta en que se escribió el libro, pero parece haber sido entre el año 1011 y el 931 a.C. Tema principal: la historia de Ruth, una mujer de Moab, que decidió seguir a su suegra hasta Belén, donde se estableció. Ruth forma parte de la línea de antepasados de Jesús. Otros temas relevantes. El amor y la fidelidad, de Ruth hacia su suegra Noemí, de Booz hacia Ruth y Noemí, y de Dios para con ellos y para con su pueblo, la generosidad, la bondad y el cuidado de los demás reflejados en el trato de Booz para con Ruth y Noemí. También se ven estas cualidades en la forma en la que se permitía que los necesitados recogieran espigas, la redención. Booz redimió a Ruth, la pariente pobre, tal como indicaba la ley que debía hacer. Es un ejemplo de lo que Jesús hizo por nosotros. Primer libro de Samuel. Libro histórico. Autor y cuándo lo escribió, se desconoce su autor, pero se piensa que el mismo profeta Samuel escribió algunas partes. Al parecer, algunas secciones fueron escritas por el profeta Natán y por Gad. La fecha de su escritura puede haber sido alrededor del año 960 a.C. Tema principal: el libro narra las historias de Samuel, el último de los jueces, de Saúl y de David, los primeros reyes de Israel. Otros temas relevantes. El rechazo del pueblo a la teocracia, o gobierno dirigido por Dios, y su deseo o exigencia de tener un rey como todos los demás pueblos. La soberanía de Dios vista tanto en la vida de los personajes principales del libro, Samuel, Saúl y David, como en la historia del pueblo de Israel, sus guerras y sus enemigos. La importancia del buen liderazgo, sometido a la voluntad de Dios. Segundo libro de Samuel. Libro histórico. Autor y cuándo lo escribió. Los libros de Samuel eran un solo libro al principio, así que tampoco conocemos el autor de este libro. Se cree que Natán y Gad escribieron algunas de las secciones y la fecha de su escritura puede haber sido por el año 960 a.C. Tema principal: el reinado de David.
Otros temas relevantes. La importancia de la santidad y de obedecer a Dios en todo momento, las terribles consecuencias del pecado, el poder del arrepentimiento, el perdón de Dios y la restauración. Primer libro de los Reyes. Libro histórico. Autor y cuando lo escribió. Originalmente, lo que conocemos como los dos libros de los Reyes formaban un solo libro. Se desconoce el autor aunque la tradición judía habla del profeta Jeremías, pero no hay consenso real en esto. Lo que sí parece evidente es la familiaridad de su autor con el libro de Deuteronomio, ya que en los libros de los Reyes se usa un lenguaje similar al de Deuteronomio. La fecha de escritura parece estar entre el año 560 y el 540 a.C. Tema principal, el reinado de Salomón. Otros temas relevantes. Las bendiciones que trae la sabiduría, las terribles consecuencias de dar la espalda a Dios para seguir a otros dioses, idolatría, la división del reino de Israel. Segundo libro de los Reyes. Libro histórico. Autor y cuando lo escribió. Originalmente, lo que conocemos como los dos libros de los Reyes formaban un solo libro. Se desconoce el autor aunque la tradición judía habla del profeta Jeremías, pero no hay consenso real en esto. Lo que sí parece evidente es la familiaridad de su autor con el libro de Deuteronomio, ya que en los libros de los Reyes se usa un lenguaje similar al de Deuteronomio. La fecha de escritura parece estar entre el año 560 y el 540 a.C. Tema principal, la historia del reino dividido, Israel y Judá. Otros temas relevantes. La gran influencia de los reyes o líderes sobre el pueblo y las consecuencias de su moralidad o inmoralidad, los últimos días del profeta Elías y el ministerio del profeta Eliseo. Cada libro de la Biblia habla, pero aún no hemos escuchado ni la mitad. Si este mensaje tocó tu corazón, déjamelo saber con un amén en los comentarios. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál libro de la Biblia te gustaría que exploremos en la segunda parte? Escribe aquí abajo y estaré leyendo cada comentario. No olvides dar like, compartir este vídeo y seguir la página para que no te pierdas cuando suba la continuación. Prepárate, porque la segunda parte viene aún más profunda.